Y de las 15 veces se le ha permitido en 2 veces. Una, el viaje para las votaciones, y en la otra oportunidad en el Cusco, y 13 veces le ha sido denegada. Es absolutamente una actitud totalmente discriminatoria. Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Katiuska, Pedro, un fuerte abrazo, saludos. Doctor Ugas, buenas noches. ¿Por qué considera usted que el expresidente Martín Vizcarra no incumplió de la manera como está mencionando la Fiscalía por la que se está dictando este apercibimiento, que es básicamente una advertencia? O si existe otra explicación jurídica más, por favor, háganoslo saber. Y que básicamente para muchos complica la situación legal del exmandatario. Mire, en concreto, yo les podría responder lo siguiente. No ha roto ninguna regla de conducta, no ha quebrantado ninguna regla de conducta. En principio, la Fiscalía afirma que no se habría cumplido con la regla de conducta, no ventilar el contenido de las investigaciones, ¿no? En los medios de comunicación o en las redes sociales. Y lo afirma porque en una oportunidad mi patrocinado, el presidente Martín Vizcarra, brindó una declaración ante Nicolás Lúcar en su programa. Y cuando también emitió un Twitter, en su Twitter personal el presidente, y cuando realizó una entrevista a CNN con el señor Rincón. En esas 3 oportunidades, mi patrocinado se refirió a la vacancia presidencial. Y se refirió también de que los motivos de la vacancia fueron motivos injustificados, basados en una infiltración que salió de la Fiscalía, de la colaboración eficaz de un supuesto colaborador, y que el Congreso lo había tomado como suyo para la vacancia presidencial. De tal manera que lo que nosotros afirmamos es que lo que ha declarado mi patrocinado o ha precisado son temas relacionados a la vacancia presidencial. Y hablar sobre la vacancia presidencial no es hablar del proceso penal, no es hablar del contenido de la investigación. Yo creo que ha quedado absolutamente claro, yo creo que ha quedado también claro que los que brindaron esa información a los medios o se extendió esa información hasta el Congreso fue la misma Fiscalía. De tal manera que mal haría, digamos, en sancionarse a mi patrocinado simplemente por referirse a una vacancia que, por cierto, nosotros hemos interpuesto las acciones de amparo para que se haga justicia en ese sentido y se revoque el tema de la vacancia y las inhabilitaciones, ¿no? Sin embargo, aquí, según la Fiscalía, lo que ellos dicen desde Twitter es que da a entender que el fiscal Germán Juárez Atoche responde o respondía a intereses políticos. ¿Cuál es su opinión de esto? Porque esta es la postura que tiene la Fiscalía. Claro, la Fiscalía afirma que mi patrocinado se ha referido al proceso y a la investigación. Y lo cierto es que mi patrocinado se refirió a una declaración que dio el doctor Juárez Atoche. Y el doctor Juárez Atoche, más o menos en octubre del año pasado, o en diciembre del año pasado, declaró que él ya tenía expedita la acusación, una acusación directa. Y también dijo que lo que le esperaba a mi patrocinado era la cárcel. Entonces, lo que mi patrocinado, lo que el presidente Martín Vizcarra describe es que esas afirmaciones no son de recibo, que en principio ha pasado tanto tiempo y no hay una acusación hasta el momento. Exitosa. Entonces, no era tan cierto lo que dice el señor fiscal y, por ende, mi patrocinado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo que se ha referido en este extremo es a las declaraciones que brindó en aquel momento el fiscal Juárez Atoche. De tal manera que tampoco en ese otro extremo habría ventilado el contenido de algún extremo en la investigación
no se ha referido a peritos, no se ha referido a testigos, no se ha referido al levantamiento de secreto de llamadas, de comunicaciones, de reserva tributaria. Nada de ello se ha referido a mi patrocinado. Se ha referido a las declaraciones del fiscal en su momento, Juárez Atoche, ¿correcto? Y por otro lado, se ha referido a los temas de la vacancia inconstitucional que sufrió mi patrocinado. Ninguno de esos extremos tiene que ver, correcto, con comentarios del contenido de la investigación, que por cierto mi patrocinador lo está cumpliendo con absoluta escrupulosidad, digamos, las reglas, ¿no? Doctor Ugaz, ¿siente usted, como defensor del expresidente Vizcarra, que la justicia o la fiscalía está actuando con un trato diferenciado? Porque, por ejemplo, en ocasiones hemos visto que Keiko Fujimori, y hemos escuchado que Keiko Fujimori hace referencias a la investigación que tiene en su contra el fiscal José Domingo Pérez y Rafael Velabarba. No hemos visto alguna medida en ese sentido de dictar un apercibimiento, una advertencia. Lo mismo también, por ejemplo, hace unos días atrás o semanas atrás escuchamos la queja del expresidente Vizcarra sobre el trato diferenciado que tiene él frente a la Fiscalía o el Poder Judicial con lo que recibe a beneficio Vladimir Cerrón, líder del partido de gobierno, que pudo cambiar su domicilio fiscal. Esos tratos que uno se percibe públicamente, ¿para ustedes son discriminatorios o para usted es discriminatorio frente a su defendido Martín Vizcarra? Es absolutamente discriminatorio y nosotros eso lo hemos sustentado el día de ayer en la Sala Penal de Apelaciones. Al señor Cerrón se le ha permitido salir, digamos, del lugar donde estaba siendo investigado y viajar a Lima por razones de actividad política. Al señor Cerrón incluso ha salido de su ciudad, ¿correcto?, sin autorización previa del juzgado, y sin embargo luego regularizó la salida. A la señorita Keiko, a la señora Keiko, se le ha permitido que salga por actividad política 2 meses de la ciudad y en momentos de campaña también. Y ellos dos hacen actividad política y pueden referirse a los temas con absoluta libertad. En el caso de mi patrocinado, ha hecho un pedido de no menos de 15 veces para hacer su actividad política. Se tienen que ir a inaugurar y a juramentar los comités partidarios en las regiones, en los departamentos, porque se vence el cierre ya de inscripciones en septiembre de este año. Y de las 15 veces se le ha permitido en 2 veces. Una, el viaje para las votaciones, y en la otra oportunidad en el Cusco, y 13 veces le ha sido denegada. Es absolutamente una actitud totalmente discriminatoria y nosotros consideramos que mi patrocinado está expedito en sus derechos políticos. Él es un líder de un partido político, igual como él es el señor Cerrón, igual como es la señora Keiko, de tal manera que no entendemos las razones por qué la Fiscalía y por qué el juzgado, por qué el sistema judicial actúa de una manera, correcto, con los señores Cerrón y Keiko, y por qué actúa de diferente manera con respecto a mi patrocinado. Y hay que entender que los delitos que se le investigan a la señorita Keiko, a la señora Keiko, son lavado de activos, criminalidad organizada, etcétera, de tal manera que las complejidades de los casos desde un inicio se entienden. Pero a pesar de ello, mi patrocinado está con comparecencia, con restricciones, donde la regla es la libertad, donde se debe permitir que la persona se desarrolle con habitualidad, con normalidad, porque no está en prisión, ni tampoco está en un gueto, en una ciudad amurallada. Se le tendría que permitir a mi patrocinado para que pueda ejercer su actividad política y ejercer el liderazgo, porque los partidos políticos, qué duda cabe, son los canales adecuados para canalizar en efecto la voluntad popular de manera democrática y legal. De tal manera que si el líder político no está en esas ciudades, amalgamando esos intereses, recogiéndose las firmas, acompañando también a sus líderes regionales, no va a cumplir su objetivo para septiembre, para la recopilación de firmas y la inscripción de su partido político. Es un derecho, los derechos políticos de mi patrocinado, del presidente Martín Vizcarra, no están prohibidos.
No se ha limitado por ley, de tal manera que no entendemos por qué ese accionar del sistema judicial y el sistema fiscal, que en verdad rogamos que les dé sabiduría a ellos y que puedan revocar la decisión de la jueza, porque la jueza había rechazado nuestro pedido último y ahora ayer en apelación, y ojalá que lo resuelvan lo más pronto posible y no se venzan los plazos. Bien, muchas gracias Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra. Gracias por esta explicación frente a ese apercibimiento que dictó la Fiscalía, que solicitó la Fiscalía. Muchas gracias y muy buenas noches. Exitosa. Muy agradecido.